Yo dije, igual si quiere, pues hemos avanzado bastante bien con las exposiciones y con todo. Si usted considera que hacemos con las clases que nos quedan, pues igual que se quede así, no sé qué piensan mis compañeros. ¿Tú? No, pero ¿te parece que, o sea, que yo creo que vamos avanzando bien? ¿Eh? Se los dejo que la piensen. No, el otro día a lo que yo veo, yo creo que vamos bien estimados ahorita con las NIC y las NIC. Van a avanzar casi el 80% de tamaño, ¿no? Y prácticamente estaremos del otro lado. Igual a lo mejor no hace falta poner la clase, solamente ponemos un activo con las otras exposiciones y ya para no andar batallando esto de vernos fuera de tiempo y pues, no pasa nada, nos vemos con la coordinadora. Claro. Bueno, buenas tardes. Me tocó dar las NIC y la NIC 7, que son las normas internacionales de contabilidad en el estado de flujo de efectivo. Normalmente nosotros como contadores o en la contabilidad hay 4 estados financieros, que es el estado de resultados, el balance general, el flujo de efectivo y hay otro. Balance general, estado de resultados, no recuerdo. El ICO. Sí, hay otro. Entonces, nosotros tenemos que presentar esos 4 estados financieros para las empresas. Cuando nos piden los estados financieros, pues, es lo que tenemos que estar presentando. Y este estado de flujo de efectivo ahorita es algo importante o es muy importante porque la Secretaría de Hacienda ya lo implementó. Actualmente en los estados financieros nada más presentábamos que es el estado de resultados y el balance general, y era todo lo que presentábamos en las anuales. Y ahorita no, ahorita ya presentamos el estado de resultados, balance general y estado de flujo de efectivo. ¿Y para qué nos sirve el estado de flujo de efectivo? Se lo voy a explicar así como que en grandes rasgos. Es más que nada para saber cómo están nuestros clientes, ¿verdad? Cómo SAC o nosotros como contadores nos damos cuenta que cada empresa, cómo está trabajando la cuenta de clientes, la cuenta de proveedores y la cuenta, lógicamente, de bancos, ¿verdad? Entonces, todo se hace un match para poder llegar a un resultado en los estados de flujo efectivo, que por eso el SAC lo implementa, porque pues anteriormente no se daban cuenta totalmente con el balance y el estado de resultados, porque ellos nada más veían los rubros, por ejemplo, caja, bancos, clientes y ya, pero no determinabas qué hacías con ese cliente que se te quedaba, pues te puede quedar muchos años ahí, en cuentas incobrables, ¿verdad? Ahí lo puedes traer, y en cambio en el flujo efectivo ya te dice específicamente qué haces con esos recursos, qué haces con la cuenta de bancos, qué haces con la cuenta de clientes, qué haces con la cuenta de proveedores. Entonces ya es un poquito más detallado el informe que le das y que se debió haber hecho siempre, pero nosotros en un tiempo, pues no te lo pedían los empresarios, o en grandes empresas, pues sí te los piden, pero era muy dado dar los estados de flujo de efectivo en los dictámenes, ¿verdad? Entonces dice el objeto, la información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios los estados financieros, las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar el efectivo y equivalente de efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Ahorita que habla de liquidez, nosotros ya vimos una materia en la que veíamos las razones financieras y ahí hay una razón financiera que nos determina el flujo de efectivo o la parte de la liquidez. La solvencia. La solvencia. La más importante de cualquier negocio. ¿Y qué es el flujo? O sea, ¿qué cuentas incluyen en el flujo de efectivo? Pues todo lo que es caja, bancos, clientes y documentos por cobrar, proveedores, que son un poquito las más fuertes. El alcance. Las empresas deben de confeccionar un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requisitos establecidos en esta norma y deben de presentarlos como parte integrante de sus estados financieros para cada ejercicio en que sea obligatoria la presentación de esos. Entonces hay que estarlos presentando cada año ese estado de flujos de efectivo.
¿Cuáles son los beneficios sobre los flujos de efectivo? El estado de flujo de efectivo, cuando se usa de forma conjunta en el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la empresa, su estructura financiera, incluyendo la liquidez y la solvencia. ¿Cuáles son los activos de la empresa? Pues todo el activo que tiene, tanto activo circulante, que es las cuentas que les mencionaba, como activo fijo, que es la planta y equipo, que era la que ya veíamos, que es mobiliario y equipo, equipo de transporte, equipo, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se analiza en los estados de flujo efectivo, su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobro de pago a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y la oportunidad que se puede presentar. Aquí nos comenta que su capacidad para modificar tanto los importes como fechas de cobro, porque podemos traer ahí muchas, o sea, cuentas, por ejemplo, sobre todo lo que más nos interesa, pues son los clientes. Las podemos traer ahí y se nos van acumulando, pero nunca dices cuándo te van a cobrar o cuándo vas a cobrar esos saldos, ¿verdad? Eso es, debes de tener especificado ahorita las fechas de cobro. Ahorita en la actualidad, por ejemplo, en el SAT, ya nos hacen que hagamos un complemento de pago. Por ejemplo, pues es una factura crédito, pero tú tienes que hacer un complemento de pago, ¿verdad? Para ya determinar así como que dice una fecha establecida que es 60, 90 días, ¿verdad? Y lo dicen, a la evolución de circunstancias, a las oportunidades que se puedan presentar. La información acerca de los flujos de efectivos es útil para evaluar la capacidad de las empresas y tiene para generar efectivo, equivalentes de efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de sus flujos de efectivo netos a diferentes empresas. ¿Alguna duda? Y aquí les pongo algo de definiciones de lo que es el flujo de efectivo, que es el efectivo que comprende toda la caja, como los depósitos bancarios a la vista. El equivalente al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que nos facilitan convertibles en importes determinados de efectivo, estados sujetos a un riesgo poco significativo en cambios de valor. Flujo de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalente a efectivo. Y actividades de inversión son adquisiciones, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Entonces, estas son las definiciones de lo que es el flujo de efectivo. ¿Alguna duda o que tengan sobre qué es el efectivo para la contabilidad o el flujo de efectivo? Bueno, aquí les puse así como que de la NIC 7 un resumen de lo que es el flujo de efectivo, que esto es como que el alcance y la definición, y aquí cómo se distribuye el estado de flujo de efectivo. Suministros de información sobre la capacidad de generar efectivos y que tienen en él entre económicos utilizando como medio luego dice aquí, las actividades de explotación, que son indicadores claves en la medida en la que se generan fondos líquidos para mantener capacidad de explotación, realizar nuevas inversiones, pagar dividendos, y luego dice, esta información se evalúa en dos métodos, que es el método directo y el método indirecto, y sirven como elementos para pronosticar los flujos de efectivo a un futuro. Por ejemplo, el método directo se puede hablar como la materia prima que se utiliza para hacer algún producto, y el indirecto pues pueden ser los sueldos y salarios que nosotros utilizamos, ¿verdad? En las empresas. Está dentro de los flujos de efectivo. Luego dice actividades de inversión. Representan a las medidas que se desembolsan recursos económicos para producir ingresos, y luego el flujo de efectivo otra vez, y a su vez contribuyen a evaluar la posición financiera del ente en la actualidad. O sea que aquí nos dan información actual de lo que está pasando en una empresa, ¿verdad? El análisis.
Se informan cobros brutos, pagos brutos y de forma separada. O sea, aquí nos habla de que nosotros vamos a informar todo lo que cobramos, pero también vamos a informar todo lo que pagamos, pero no es en forma junta. O sea, siempre dice ingresos, gastos y todo está en forma separada. Y luego nos habla de las actividades de inflación, que es útil, y en la predicción de la necesidad de flujo de efectivo en el futuro, con el que se descubren compromisos que se suministran el capital al ente. ¿Alguna duda? No se ve muy bien, pero... No estamos bien. No sé si entiende. No, sí, se entiende. Y aparte lo estamos siguiendo Vamos a acá. seguir acá con todo. Ah, Pero sí. lo abrí. ¿Alguna duda de esta gráfica? ¿No? Cuando dice la predicción de necesidades de flujo efectivo, ¿a qué se refiere con predicción? Bueno, nosotros tenemos, es como una provisión, o sea, es provisionar tus gastos. Por ejemplo, tú ya haces un análisis en tus estados financieros, era como lo hicieron con el contador del año anterior a este año, entonces de ahí ya tú vas a prevenir o provisionar lo que va a pasar o te vas a más años atrás. Y, Ya Normalmente esa el término de financiamiento, financiación, ya es el término. Y normalmente eso se utilizan más los costos fijos, que ah, viene siendo el materia prima promedio que ya siempre manejas, los gastos de luz, agua, Sí. teléfono. que constantemente, y pues ahí tú puedes hacer, no sé, un análisis o sea, haces una gráfica y vas viendo los picos de cada uno de los. Y entra como NIC es una norma internacional donde todas las empresas tienen que presentarlo. Así es. O sea, sí, pero también entra más financieramente como una cultura financiera, no tanto como que no tanto como una obligación, Bueno. pero se convirtió en cultura financiera porque te ayuda a hacer el análisis de tu futuro. Aparte es una norma, o sea, si tú como empresa sí la tienes que llevar a cabo internacional. Bueno. NIF 2. Información a revelar sobre participaciones a otras entidades. Aquí nos habla más que nada, dice, las compensaciones de activos financieros y pasivos financieros. No sé qué entienden ustedes por qué es una compensación para ustedes. ¿Una compensación? Sí, financieramente, que ustedes comprenden. Pues cuando recibes algo a cambio por un servicio. Sí, pero ¿alguna otra? Cuando... ¿Así que esos? Bueno, compensaciones sí es la retribución de efectivo, por así decirlo, por servicio, o puede ser por servicio, puede ser por, en el caso de los impuestos, es por el pago procedente de impuestos, en el caso de, puede entrar como una nómina, porque pues la compensación es como una nómina del trabajo que ya realizaste, o sea, podemos interpretarlo. No va de la mano con un incentivo de la compensación. También. Sí, o sea, una ¿Es un compensación retorno- puede un variar. retorno del flujo de efectivo por alguna situación? Así No, es. no, no, Puede no, ser no, bonos, no, puede no, ser. sino como un incentivo en relación al funcionamiento de la empresa, ¿no? Así es. Sí, de acuerdo y como la ocupes, porque puede ser en recursos humanos ocupar una compensación para los empleados. O, pues sí, depende cómo vayas a enfocar esa O hay compensación. quien maneja como que los intereses a favor son compensación. También. Podría entrar ahí, bueno, me imagino que como que tienen que desglosarlo, las compensaciones ya es que les dan a los trabajadores bonos por puntualidad, una compensación, o sea, que no vienen en el sueldo, en el salario, Puntualidad de asistencia. puntualidad de asistencia, pero puede entrar, me imagino que es lo que se refiere, o compensación de activos financieros y pasivos financieros. Así es. ¿Cierto? Sí, ya depende de cómo. Claro, pues acá se puede llamar también como tipo de estímulo. Sí, pero a fin de cuentas es una compensación, o sea, de lo marcas como una compensación y vienen en la NIF, en una internacional, porque dice que tiene que venir también grabado dentro de tu estado financiero, de tus estados de cuentas, como una compensación en algún rubro, ¿no? Así en el es. tuyo es, no sé, B034%, que venga especificado. ¿Sí? O sea, que la puedes poner y tal, así como se llama, la compensación.
Y se establecen los criterios particulares de la presentación y revelación relativo a la compensación de activos financieros y pasivos financieros. O sea, una compensación puede estar cargada, o sea, en activos, que son caja, bancos, clientes, o puede estar abonada, que es en pasivos, deudores, proveedores y demás, ¿verdad? Cuentas, acreedores, dependiendo de cómo tú ocupes esa compensación. Dice, las disposiciones de esta NIF B12 no son aplicables a partidas no monetarias que estén designadas para garantizar un pasivo, tales como inventarios o inmuebles, mobiliario y equipo. Activos monetarios y pasivos monetarios que no son financieros al no haberse generado por un contrato, tal como los impuestos, ¿verdad? Y luego aquí les pongo algunas definiciones. Dice, los términos en que se alistan a continuación se utilizan en las NIF con los significados que se especifican en el glosario. Por ejemplo, activos financieros, pues no sé qué entienden ustedes o cómo comprenden que es un activo financiero. Algo que esté vigente. Todos los documentos, ¿verdad? Algún documento que ustedes firmen, así lo pueden determinar, un documento que firmen en el banco, pues es un activo. ¿Un activo financiero? La compensación, pues era lo que platicábamos, cuentas por cobrar. ¿Alguien sabe qué? Sí. Derechos de compensación. Los cuentos por cobrar es el pasivo circulante. ¿Y derecho de compensación? Es, Bueno, hay tanto el derecho de compensación como compensación. Yo lo conozco como los insiders. Y los insiders, algunas veces a los que tienen puestos elevados en las compañías, como los CEOs, los CESAOs, los Chief Technical Officers, todos ellos, tienen unas compensaciones adicionales y algunas compensaciones adicionales que también entran en los estados financieros, que pero son como más otra cosa más que como tipo regalías, pero tienen que entrar así es, a eso. dependiendo de la compensación. O sea, entonces, las compensaciones, analizándolo como dice el ingeniero, serían todas las que entramos, como mencionamos ahorita, las normales, y el derecho de compensación serían las compensaciones otorgadas, como quien dice, a altos mandos que se tienen que justificar dentro de tu... Bueno, en instrumento financiero, porque lo acabo de checar. No, pero estamos en derecho de Claro. Bueno, pero es que te tocó que tocó las dos. Sí. En el caso del instrumento financiero, un instrumento financiero es un contrato entre dos partes que da un lugar a un activo financiero para las partes y un pasivo financiero para nosotros. O sea, simplemente el hecho de que hay un contrato está haciendo que tengas una actividad de flujo de efectivo entre lo que te pago y recibo. Podrían ser los bonos, Sí. o inversiones también, ¿no? Todo eso, o sea, todo. Dice, el contrato se basa en la compraventa de instrumentos o productos financieros. La parte que compra el instrumento financiero tendrá un activo financiero, que decimos ahorita personalmente, por lo que la parte que vende el instrumento financiero es la que asume el pasivo, el intercambio del flujo del efectivo. Muchas empresas que, por ejemplo, si ustedes buscan ahí TKR, Neurones, tienen un capital muy grande. Pero, ¿qué pasa si esa lana no la mueven? ¿En qué se convierte? Ustedes mismos reciben una indemnización por 20 años de trabajo. Agarran 6 millones. ¿Qué va a pasar con ese dinero si lo ponen en el banco? Vamos a ver. Dependiendo. Depende de dónde lo metas. Si lo metes en una parte, Si no lo ¿A qué meto, tasa de interés? ¿En cuánto tiempo? yo me refiero si lo dejas en tu cuenta. se estanca y si no lo mueves donde Se devalúa. Se va devaluando. Se convierte automáticamente en capital ocioso. De hecho, el SAT, al momento de estar pagado el dinero, te empieza a cobrar interés sobre ese dinero que tienes pagado. Y va devaluando cada vez más. Entonces, los instrumentos financieros son instrumentos de inversión, donde tú dices, bueno, le voy a mover esa lana que ahorita no lo voy a meter a CAPEX, no estoy creciendo, pero el detalle es que no lo quiero tener ocioso. Entonces, No lo quiero tener ocioso, quiero tenerlo invertido, con presentes o lo que quieras. Ahorita que bueno, porque la definición que leía, lo marca como instrumento financiero a la actividad de realizar un contrato entre dos personas
para el flujo efectivo del que recibes y das dinero o viceversa. Por lo que comento ahorita, si metes el dinero o el capital que tengas, no entendí ahí la... Al final Es que al final ganar una inversión es un contrato. Sí. Y una inversión es un Una contrato. inversión es un contrato donde yo le invierto con la contadora mueve dinero como ella de toda la inversión y ella me tiene que entregar a mí intereses. Pero el ingeniero decía, si manejamos el dinero estancado. Ah, ya. No, Es que uno va a hacer el banco, güey. no lo van a, sí, o sea, al final, esa lana, el banco prácticamente usted les dice que tiene dinero, pero su dinero se empieza a mover. Sí, pero no Ganando pero el agua, no ganando existe un contrato, pero ahí no existe. Aquí nada más, Es un contrato de manera por cuenta para tu... Pero más no un contrato como un bono o una inversión. A largo plazo. Sí, por eso él hizo la definición de que si tu dinero se encuentra ahí, ese dinero está en capital, es capital que no estás moviendo. entonces el instrumento financiero lo quita de ese espectro independientemente. Acuérdense que es confianza y te pueden dar un papel o no. Es la confianza la que se está moviendo en cualquier transacción, es confianza. Y hay papeles que te dicen, no, mira, así te vas a hacer un contrato. Yo lo que quería poner a la luz es de que si la gana tú la tienes vamos a decir, en una cuenta de donde estás tú, tienes tu capital, y estás moviendo un 10%, 5, 20, y todo lo demás no lo estás moviendo, ahí está perdiendo la empresa porque está la teoría del interés, donde dice que si tú te sacrificas a no gastar ese dinero, tienes derecho a ganar un interés por el uso de ese dinero. Entonces, nada más vamos a decir que esa definición lo único que hace es quitar del lado del capital ocioso. Pero Más sí, que nada, pero como- sí ganas un interés siempre y cuando haya un contrato, porque si lo dejas así, yo lo meto, lo deposito y ya, y lo dejo, ¿verdad? No voy a ganar nada, Lo mismo, sí. Siempre. ¿verdad? 5, 10, Sí, 15 años. y estás perdiendo lo que pierde la moneda, Así la devaluación del país. Que volvemos anteriormente, no me acuerdo si fue aquí donde lo platicábamos, que después de cierto tiempo que no más tu dinero Se del banco, devalúa. aparte que solo el banco tiene el derecho de tomar, sí. el gobierno tiene el derecho de de tomar ese tomar. dinero e invertirlo lo que el... ¿Cuánto tiempo? 3 años, creo que es. Sí, es una nueva ley esa. Sí, pero sí lo- Es una nueva. Luego dice pasivo financiero, pues son todos los pasivos que nosotros tenemos. Y transferencias y baja de una inversión a un instrumento financiero. Transferencia y baja de una inversión en un instrumento financiero. Pues los instrumentos financieros ya lo comentamos, las transferencias, pues ya. Y baja de inversiones, por ejemplo, tenemos en la cuenta de inversión, y no sé si han escuchado vamos a bajar a nuestra cuenta, ¿no? Sí, sí. Para poder hacer movimientos. Y luego Lo que coloquialmente en el trabajo dices baja de inversiones. que sí, Agarra el dinero, tómalo, úsalo y después lo recuperas. los subes y cae. Eso generalmente la baja de inversión, bueno, así como yo lo entiendo, no sé si sea esa la palabra correcta, es para los fines del mes, ¿verdad? O no sé si también sea baja de inversión, de que baja tu inversión por X o Y, no sé, en cuestión de documentos cuando estás, pues los estás moviendo también, ¿no? No sabría ahí cómo explicar. Sí, habría que igual y recurrir a la norma y siempre va a haber así como que huequitos donde no se puede interpretar muy bien. Pero vamos a decir que mientras los fundamentales cuadren, ¿sí? No hay tanta bronca en cuanto a no conocer precisamente cada concepto tal cual. Se pudieran hacer consultas, pero dependiendo del país, es como manejan sus cuentas. Debe de haber un estándar a nivel internacional y así como decía la cuenta, hay 4 fundamentales. Para Estados Unidos pueden ser 4, para nosotros en México los principales son balance general, estado de resultados y el de flujo efectivo.
Ya vimos el flujo efectivo, que es el más importante, porque ahí viene la solvencia. ¿Y qué es la solvencia? Si tú el sábado llegas y no tienes solvencia, no vas a tener para pagar sueldo. Así es. Entonces, para mí, el estado de los fundamentales más importante es el de flujo efectivo. Yo sinceramente te digo, no sabía que Hacienda ya lo había Implementado. Sí. ¿Hace cuánto? En este año. Sí, ya en este año subimos la declaración anual con flujo de efectivo. Sí, ya te revisa, de ahí ya sale todo. O sea, ya no, ya tienes que tener prácticamente la materialidad de toda tu empresa. Porque de ahí te das cuenta. Yo le soy sincero. Hace 10, 12 años que yo daba contabilidad clases, yo a mis muchachos les decía, vamos a ver el balance general, está el resultado, y se acabó. Y no tomaba mucho en cuenta el estado de flujo efectivo. Pero ahora, a través del tiempo que he visto más clases, que he visto más temas, yo me doy cuenta que es de los más importantes, el más importante. Adelante. Y dice, de acuerdo con su definición, un activo financiero es un derecho que surge de un contrato, el cual otorga recursos económicos monetarios al banco. Por lo tanto, incluye, entre otros, efectivo o equivalentes de efectivo, instrumentos financieros generados por un contrato, tales como una inversión o un instrumento de deuda o un capital emitido por un tercero, que era lo que comentaba Iván. Un derecho contractual de recibir efectivo o cualquier instrumento financiero de otra entidad, o un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con un tercero en condiciones favorables para el banco. Que vienen siendo prácticamente los centros de cobranza y los que se encargan directamente por el banco, o sea, un tercero del banco para aplicar las... ¿Cómo se llama? Garantías. Gracias. Principios de compensación. La compensación de un activo financiero o un pasivo financiero para su presentación en el balance general debe proceder solo cuando se tiene un derecho o una obligación legal de cobrar o pagar un importe compensado, por lo que se tiene de hecho un solo activo financiero compensado o un pasivo financiero compensado. O sea, aquí nos explica que solo cuando tengamos una compensación lo debemos de poner en el balance general, ¿sí? En los estados financieros. Es que la explicación de los de arriba, es la explicación de los tres de arriba, de los 5 que puso, es la explicación que es. Sí, la explicación de cada uno de los que está bien. Me perdí un poquito. Sí, pues se regresó a compensación en el luego. ¿Qué más? El monto resultante de compensar el activo financiero con el pasivo financiero refleja los flujos de efectivo esperados a liquidar de dos o más instrumentos financieros. Con base a lo anterior, se debe compensar un activo financiero y un pasivo financiero reconocido y debe de presentarse el monto compensado en el balance general del banco solo cuando tenga el derecho legalmente exigible y vigente de compensar el activo financiero, el pasivo financiero, en cualquier circunstancia. Y a su vez tenga intención de liquidar el activo financiero y el pasivo financiero sobre una base compensada o de realizar el activo financiero y liquidar simultáneamente. Bueno, pues aquí nos habla de las compensaciones y de cómo nosotros tenemos que liquidar los instrumentos financieros. ¿Sí? Criterios y de revelación, fundamento. El banco debe revelar la información que permita a los usuarios de la información financiera evaluar la importancia de la compensación de activos financieros y pasivos financieros en su situación financiera, así como las restricciones para efectuar dicha compensación, como en el caso de acuerdos maestros de compensación que limitan la exposición de riesgos de crédito y liquidez. Bueno, aquí nos habla de los riesgos de los créditos, la que tengamos. Hay una, es como lo que rige las cuentas, porque en los bancos, si tú empiezas a ver que el balance general, que el estado, la cosa pierde sentido. Los bancos se manejan un poquito diferente. He entrado a analizar las cuentas de los bancos y no, esto ya perdió completamente el sentido. Pero digamos que esta norma, en esta sección, aplica a cómo los bancos deben de manejarse. Porque hay bancos que te ofrecen paquetes de inversión, pero ellos por su lado
No, ellos mueven en las bolsas, en el mercado. Entonces, este es como que un reglamento que rige los bancos. Así es. El 17. Así es. 17. Revelaciones sobre la compensación efectuadas y no efectuadas. Para cumplir con lo anterior, el banco debe revelar, pues es lo mismo, cuantitativamente al cierre del periodo, el efecto real o el efecto potencial que tiene sobre la situación financiera, a los acuerdos de compensación exigibles vigentes tanto sobre los activos financieros como sobre los pasivos financieros. Pues aquí es que ellos, pues la obligación que tienen cada año, pues presentar sus estados financieros literalmente y revelar pues las compensaciones. La siguiente clase, me recuerdan para mostrar constructos matemáticos que sirven para eso dentro de los bancos. Sé que lo tengo por ahí en algún lado, se los presento en la siguiente clase. Y esto pues ya no se los leo porque es lo mismo pero en un resumen, ¿verdad? Y sería... ¿Preguntas? Muy bien, pasada. Damos un aplauso. No es. Vamos a iniciarle, aunque no mándalo a WhatsApp. Ya está en WhatsApp. Ah, lo descargo. Sí, una norma manejaba, digamos, el aspecto el estado de flujo efectivo, que ese sí lo deben de tener todas las empresas. Y la otra manejaba como cómo deben, la NIC 17, cómo deben manejarse los bancos. ¿Cómo deben de manejar? Entonces, ahorita a la gente ocupe de qué trata. De la NIC 10 y la NIC 13. Adelante. Muy bien. Ok, bueno, de lo que les voy a hablar yo, o lo que les voy a leer, porque realmente hay mucha información y mucha sale fuera de mi conocimiento. Esperemos que aquí con apoyo del INGE y de la contadora nos pueda ahí apoyar. Es la NIC 10, hechos posteriores a la fecha del balance. Vamos a ver los objetivos, alcance, definiciones, hechos posteriores y generalidades. Dentro de ellos, el objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad ajusta sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha del balance. Las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación, así como respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance. La norma exige también a la entidad que no elabore sus estados financieros bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, si los hechos posteriores a la fecha del balance indica que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada. Bueno, yo lo que puedo llegar a entender aquí de los objetivos de esta norma es que tienen que tener en cuenta todos los cambios o no previstos a los balances que se pueden presentar o las cosas. No sé, por decir, yo lo transporto algo de mi trabajo. Cuando mandamos una factura, por decir, mandamos una factura y no la cancela, no se cancela, tienes que decir que se canceló la factura, avisar a SAT y todo el rollo. Lo veo yo más o menos como en ese punto. No sé contadora cómo o qué nos pueda. Nosotros para presentar un balance general tenemos fechas. Desde el 1 de enero, el 1 de enero al 31 de enero. Del 1 de enero al 31 de diciembre, que es anual, mensual, trimestral. O sea, lo que tú te refieres, o sea, dice que dentro de la fecha del balance al cierre, te lo puedes hacer mensual,
trimestral o Bueno. anual, no debes de ya poner hechos anteriores, o sea, sino debe de estar dentro de las fechas de ese periodo que vayas a analizar. Tienes que informarlo. Así. Y que no puedes hacer como que va a pasar una O hipótesis. o sea, va a pasar o no, o sea, sí se puede proyectar, pero lo tienes que analizar como periodos anteriores, como los ejercicios que hicimos. Ahora, para que lo entiendas más, como caso de Betty la Fea, lo que hicieron ellos de proyectar ventas que no eran posibles. Y si no vives la fea. Aquí ya, ajá, Pues ahí sí yo Betty la Fea. No, sí, les decía. Ok. Porque dije, esto va a ser más rato de novela, ahora sí ya va a Pero sí. No, es como no telenovelas. Ok, alcance. Esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos posteriores a la fecha del balance. Definiciones. Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Los hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de la formulación o de autorización de los estados financieros para su divulgación. Pueden identificarse dos tipos de eventos. A, aquellos que muestran las condiciones que ya existían en la fecha del balance, con hechos posteriores a la fecha del balance que implica el ajuste. Anterior, he procedido por las formulaciones, me pasé uno así. Para las formulaciones u autorización para su divulgación de los estados financieros, variará dependiendo de la estructura organizativa de la entidad. En algunos casos, la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a su propietario para que estos lo prueben antes de que se emitan. En tales casos, los estados financieros se consideran formulados o autorizados para su divulgación en la fecha de su emisión y no en la fecha en la que el propietario lo apruebe. En los hechos posteriores a la fecha del balance se incluirán todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su divulgación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra información financiera referente al ejercicio. Prácticamente seguimos, Bueno, dentro de la fecha, pero ahí dice hechos posteriores, nosotros le llamamos ajustes, que son ajustes, son movimientos que ya hiciste tú el cierre, pero resulta que no me hiciste algún gasto, como él dice, o no te pagó un proveedor, te pagó el día primero en vez del 31, o alguna fuente estuvo equivocada y no eran los datos correctos, entonces hacen los ajustes posteriores a los resultados que tú ya les dices a los propietarios. Y ya para eso te puede hacer una justificación del por qué. Yo en mi caso me ha tocado pagar el impuesto de las facturas que he emitido sin recibir siquiera el dinero de esa factura. ¿Yo me explico cómo? Sí, pero Pero pagar el impuesto, cuando se hace, por ejemplo, cada mes, pagar el impuesto, dependiendo del régimen en el que te encuentres, eso es lo que pagas. Pero me ha tocado pagar impuesto de la factura que emití. Pero luego resulta que por alguna razón no me la pagaron, pues hace un ajuste. O a lo mejor falló mi sistema y se me quedaron 7 facturas. Tengo que cancelar esas otras en el sistema de momento, hacer la declaración. Es un ajuste. en el caso de las facturas y los pagos así a tiempo desfasado, ¿hay una forma de pago o una forma de facturación que es ¿Es por... extraordinario? No, Pago en una sola exhibición que es al momento de realizar la compra o pago... Y pago parcialidades. Y me imagino que sin parcialidades, porque si las parcialidades son por mes, me imagino que SAT te cobra el porcentaje de esa parcialidad, ¿no? O te cobra todo. Te cobra todo. A lo que se refiere con pago parcialidades o pago en una sola exhibición, que, por ejemplo, vamos a decir, tú la pusiste en pago en una sola exhibición, yo como SAT digo, ya te la pagaron, pero no me han depositado. O sea, yo le hice el 31 y se pasó el día y no me lo depositaron, pero yo te lo voy a cobrar. Porque tú lo pusiste en una sola exhibición, jamás me la cancelaste. Y se puede cancelar posteriormente, pues si lo metiste el 31. Sí, pero se puede cancelar siempre y cuando hayas puesto en parcialidad. No la cancelaste el 31, te la cobro. No, o sea, ya. O sea, si lo pusiste como fue, nada más puedes cancelar ese mismo día, por así decirlo. 24 horas creo que es lo que pero 24 horas máximo. Pero cuando brinca el mes, Bueno, sí, cuando brinca el mes ya no.
Bailaste las que más vas a pagar el impuesto. Inclusive yo he puesto pago en parcialidades y he visto que me aumentan alrededor. Pero no Pero ahí tiene que depende, ver por ejemplo, Aumentan. ¿Qué aumentan? Si pagas en parcialidades. pagamos parcialidades diferido al pago de impuestos. depende, por ejemplo, bueno, pagan, por ejemplo, te pueden poner pago en parcialidades, pero dependiendo de lo que te depositaron, para eso está complemento de pago. A lo mejor no te depositan toda la factura, a lo mejor sí, pero no te aumenta como tal, ya las retenciones o todo ya viene en tu factura. Sí, no, Pero no, a lo que se refería a lo mejor aquí el ingeniero es a que el impuesto, a la hora que hagas la declaración, puede aumentar. Un porcentaje. Si tú dices, yo quiero pagar en parcialidades, yo, bueno, es lo que he visto. En parcialidades de impuestos. O en parcialidades de la factura. No, porque si es de No, parcialidad de la no es de factura, factura. O no, sea, no, digo, no, perdón. De no, impuestos, pues, sí. ajá. De impuestos Yo sí me- te aumenta Ajá, un sí, porcentaje. Y de por lo eso que iba a decir, en el impuesto de factura no debe de aumentar, debe quedarse igual. Pero en cuestión de impuestos sí varía Sí. el cargo. y por cierto, lo que hablaban, yo emití una factura del 31, no me la pagaron, no solo exhibición, no me la pagaron, y el primero tampoco me la pagaron. Y me dice, ¿sabes qué? El cliente dice, es que no puedo pagar. ¿Sabes qué? Cancélala o hazla. Son Pues, puestos sin cobrar, ok. son canceladas. son canceladas, pero el impuesto ya se pagó y ya Así es, se llama. hay que compensarlo, pedirlo en devolución, pero justificando El por qué se. no se hizo la operación. Ahora, actualmente cuando cancelas la factura ya se puso bien. Sí, se puso bien ¿Por acá. qué la cancelaste? De hecho, ¿Qué tiene que documento la va a sustituir? Te mandan a hablar. De hecho, lo cancela la persona que te lo dio, ¿no? Te lo tiene que Pero La hacer. tiene que aceptar. A la tiene que aceptar. Tengo que hacer una carga así, ¿no? No, ya no se puede cancelar directamente, ya tiene que autorizar a la persona que se le emitiste. No te las facturas. Sí, tú puedes hacer las facturas en autorización. No, Tú les das la no autorización. era autorización, sino también por incumplimiento. No, por eso, pero tú eres el Sí, instrumento, tú eres el no. instrumento, güey. O sea, tú eres la persona que lo Tú está mandas la cancelando. solicitud de cancelación. Yo la cancelé. Si tú la Si cancelas, tú la cancelas pero en el tu que totalidad. cambia, Pero te la yo tiene te que genero, autorizar para que se cancele. yo te genero la factura, tú me mandas cancelar esa factura. Yo en mi portal del SAT, en el buzón tributario, Tiene a mí que me llega la cancelar. notificación de que Alberto Castañeda está solicitando la cancelación y yo tengo que aceptar, y eso es lo que tendrían que checar ustedes, porque hay un seguimiento donde tú dices, esta yo la mandé cancelar, pero ni sigue viva en el SAT, es decir, la contraparte no hace Bueno, la ahora aquí es cancelación. diferente, porque acá está dando su trabajo a la factura. No, es una orden de compra, pues, eso es totalmente Sí, no, ya cuando ya tienen su certificado fiscal de CFDI, ahí ya es Ya se da que más seguir fácil. todo el trámite. el proceso, sí, ahorita ya, si yo le emití, él me emitió una factura, yo le di una factura a él, y la cancela o quiere cancelarla, él me tiene que autorizar la cancelación, me tiene que mandar donde se está cancelando para yo poder demostrar esa que la tengo que, de lo que voy a cancelar. Entonces, como que tengo que decirle, avisa que no la quiere. Pero bueno, ok. ¿Continuamos? Pero ese ya propio de cada país. Sí. Ahí, que es el pleito que yo siempre tengo con los usuarios. Cuando me dicen, no, voy a pedir que me cancelen la factura, y yo, espérate, no es tan fácil porque nosotros acá pagamos impuestos. O sea, para un extranjero ahí sí es como que, no, pues quiere que me la cambie, no tengo broncas. ¿Por qué? Porque no hay ahí algo que regule realmente cómo viene el documento. Pero digo, México sí es como que, oye, no, espérame, déjame ver cómo le damos otra solución mediante una nota de crédito, otra factura adicional, o ver de qué manera modificar para que también no nos mueva financieramente nuestros estados de movimiento, de nuestros estados financieros, porque le digo, hay veces que llegan hasta el día último, ya cuando estamos en cierre de mes, oye, es que la factura del día primero, y dije, no, espérate, o sea, ¿por qué llegas hasta el día último, que ya estamos cerrando todo el ciclo, para querer hacer movimientos? O a veces hasta que ya estamos haciendo el cierre, que son los primeros días del mes, del siguiente mes, y les digo, no, mejor regresa para enseñarte cómo viene ahí la autorización. Bueno, reconocimiento y valoración. La entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos posteriores a la fecha del balance que implique el ajuste. Dividendos. Si después de la fecha del balance la entidad acuerda distribuir dividendos a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto
según se han definido en la NIC 32, instrumentos financieros, presentación e información a revelar, no reconocerán tales dividendos como un pasivo en la fecha del balance. Empresa en funcionamiento. La entidad no elaborará a sus estados financieros sobre la base de que una empresa en funcionamiento, si la dirección determina después de la fecha del balance o bien que tiene la intención de liquidar la entidad o saber sus actividades o bien que no existe otra alternativa para realizar cómo hacerlo que hacerlo. El deterioro de los resultados de explotación y de la situación financiera de la entidad con posterioridad a la fecha del balance puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de empresa en funcionamiento resulta todavía apropiada. Si no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de la contabilización y no simplemente un ajuste en los importes que sea reconocido utilizando la base de la contabilización original. Vamos a parar ahí y continuaríamos la siguiente sesión. ¿Sí, claro? Vamos a dejar que se nos explique, platicar un poquito en lo que se nos explica. ¿Puede continuar ahí? ¿Puede continuar ahí? Me deja enseñarles dónde vienen las cancelaciones. Ahí te va este. No, sí, cuéntalo. Son temas muy interesantes, dependiendo en dónde aquí en México se está poniendo la cosa muy apretada. Y entre más política haya, refleja un poquito más no es bueno que haya tanto trámite en cualquier sistema. Es que yo creo que con el cambio de presidente con AMLO, antes siempre ha sido un parroquio, o sea, para cobrar, dicen ustedes, es como que yo voy y le pago, o sea, uno tiene que ir a cobrar, yo voy y le pago solo. Lo que es SAT y el IMSS, aguas. Yo creo, no, pues son una pregonada, ¿verdad? Son una pregonada. Y no te tardes tantito porque luego ya va a llegar la verificación. El seguro social no batalla, el seguro social te congela cuentas, te quita cuentas, te extrae el dinero y se acabó, no anda batallando si no te encuentras, en corto te friega. Ahí estamos. Mire, Iván, aquí a punto de entrar al terrorismo fiscal. A una cosa de nada. Ya está. ¿A dónde? Terrorismo fiscal casi. Porque imagínate. ¿Qué es el terrorismo fiscal? Pues, o sea, ya es algo exagerado en cuanto a la fiscalización del. Bueno, yo lo veo como que debería. Es la definición del terrorismo. O sea, es un argot, digamos, de que se están exagerando mucho. Es mi percepción. Ok, mire, Iván, por ejemplo, aquí, cuando tú entras al portal del SAT, en el apartado de facturación electrónica, viene tus facturas emitidas, es decir, todas las que tú generaste de la empresa hacia tu cliente. Bien. Las facturas recibidas, todas las facturas que tú recibiste de los proveedores hacia ti. Bueno, la recuperación de descargas FDI es cuando tú quieres hacer una consulta y bajas toda la información. Y aquí viene consultar solicitudes de cancelación. Y aquí te viene qué documento es el que quiere cancelar el proveedor. Y tú aquí le das si los aceptas o los rechazas. Y aquí yo no me lo porque yo no sé mi trabajo. Pero ahí es donde te yo lo que hago es generar un memorando y decirle, oye, ¿me pudieras autorizar la cancelación al cliente de estas X facturas por esta razón? Y aclarar, jamás fue cobrada esta cuestión. ¿Pero a quién le hace el memorando? A mi cliente. A su cliente. Sí. Sí, porque ya en todos modos tiene que hacer el proceso de Porque dar su tiene- uso a un sí, porque tributario y tiene- analiza todos los. Sí. Le damos un aplauso a Iván. No ha terminado el medio aplauso. Bueno, pues entonces, ¿ya todos firmaron la lista de asistencia? No, ya Ya Pero nada. no viniste, no llegaste a medio. soy un fantasma. Entonces, pues yo pienso que O sea, ya vale. fue productivo y en realidad no se trata tanto de interpretar, sino de leer las normas y pues todos los conceptos que no hayamos comprendido,
ya vimos el glosario, en el glosario tuvimos que haber abarcado un poquito sobre estos temas. Yo creo que ya ahí la llevamos. Aquí lo bonito es que contamos con presencia de contadores que están al día a día Que con nos esto. retroalimentan. Entonces yo pienso que enriquece al grupo, que sean de distintas disciplinas. Fortalece las clases. Acuérdense que cuando ustedes participan, la clase se va al 120%. Sí. Muy bien. No, pues Ya. nos vemos el próximo Pues, viernes. no era para verlo, me decía, de ahorita como el contador, y yo dije, de la clase que falta, de preparar la clase. Le digo que yo siento que vamos en buen ritmo, a expresar lo que él diga, para pues, seguirle como vamos, y ya si al final vemos que nos falta, la tomamos, pero yo creo que no va a hacer falta. No sé qué parece, cómo les parece a ustedes o qué piensan. No, pues entonces, para... Nada más sí, como se da a terminar todo, se da la presentación de la Sí.